Bueno, una vez más, gracias a Dios podemos estar desde aquí trayendo una palabra de bendición. Gracias a ustedes que nos ven cada día, cada vez que subimos un video. Gracias por el apoyo que hacen con este ministerio. Iglesia Cristiana Maranata les da la bienvenida y le damos gracias por todo lo que ustedes hacen al mirar, al apoyarnos con este ministerio. Entonces el día de hoy pues yo quiero empezar orando, empezar dándole gracias a Dios, porque Él es el único que nos da la revelación de la palabra y el que nos muestra realmente en qué situación estamos espiritualmente. Y pues la palabra de Dios de hoy pues tiene mucho que ver con esto, y gracias a Dios por esta palabra, porque nos edifica y nos da la pauta, nos da qué es lo que queremos hacer en esta vida, y qué es lo que queremos es honrar a nuestro Dios Todopoderoso y hacer las cosas que Él nos hable a través de su palabra. Entonces, para empezar voy a orar, voy a decirle al Señor: y Padre Celestial, yo te doy gracias en este precioso día. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que nos permite, Señor, traer un mensaje especial, un mensaje de tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor, que sabemos que aquellas personas que nos vean, Señor, que tal vez no te conocen, o que tal vez, Señor, te conocen, Señor, pero están alejadas de ti, Señor, que haya la voz tuya, Señor, a través de este medio, escuchándola y pudiendo así, Padre amado, retomar, Señor, el camino que tú les has mostrado. Y aquellos que de pronto no te han conocido, Señor, a través de este mensaje puedan conocerte, que la voz de tu Santo Espíritu, Señor, la puedan escuchar en sus vidas, en sus corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que hasta el día de hoy has hecho con nosotros y lo que has permitido, Señor. Te oro por cada una de estas personas, te oro porque este mensaje sea edificación para cada una de sus vidas, Señor, y que a nosotros nos dé, Señor, la sabiduría, el entendimiento, y nos dé la luz para poder expresar, Señor, tu palabra y llevarla a cabo conforme tú la tienes escrita en este maravilloso libro. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Pues ya después de haber orado, vamos a mirar lo que prácticamente tenemos en este mensaje, que tiene como título fuente de vida. Pues la fuente de vida, pues hay muchas cosas o muchas palabras que uno puede expresar en cuanto a la fuente de vida, pero la que me quiero referir hoy prácticamente, y la que el Señor Jesucristo mostró a través de su palabra, a través de su ministerio, y que siempre Él se identificaba con un ejemplo, una parábola o algo para que la gente entendiera realmente qué era el propósito por el cual había venido Él y qué era lo que Él quería expresar o decir en determinado momento. Pues esa fuente de vida, Él la manifestó que era Él mismo. Y en este caso pues tomó un ejemplo de muchos que tomó relacionado con respecto a Él, pero en este caso tomó el agua. Entonces me quiero referir a la fuente de vida, que es el agua. Acordémonos de que el agua, o todos sabemos que el agua es la fuente necesaria para la vida humana. Y prácticamente el agua, sin agua no puede subsistir nada, no hay vida. Entonces Él mismo dijo: yo soy, ¿cierto?, el agua, yo soy. Él dijo varias veces que Él era el yo soy la puerta, yo soy el pan. Pero en este caso pues Él se identificaba con el agua y dijo: yo soy la fuente, o soy ¿cierto? Esa agua que tienen que beber ustedes, pues yo soy esa agua. Entonces que vengan a mí. Y de eso es que me quiero prácticamente referir en este mensaje, de que el agua es muy importante para la vida, y si nosotros nos imaginamos una vida sin agua o un planeta sin agua, pues sería inerte, sería como esos planetas que vemos que donde no hay agua, que tantos científicos se han preocupado porque de pronto haya vida en estos planetas, pero si no hay agua, si no encuentran agua, pues se supone lógicamente que no hay vida, y la vida prácticamente la da el agua. Entonces yo quiero irme a un versículo que el mismo apóstol Pedro lo dijo allí en segunda de Pedro. Quiero ir allí a este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al agua. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pedro dijo así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua
y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, aquí nos está nombrando el apóstol Pedro de que el agua es la fuente de vida, de que gracias al agua es de que subsiste hoy en día este planeta, subsiste la vida. No solamente la vida humana, sino la vida de los animales, de las plantas, vegetación, ¿cierto? Toda clase de animales o de seres vivientes que viven en esta tierra, ellos existen y subsisten es debido al agua. Y el agua es un elemento fundamental en la vida humana, en la vida terrestre, en la vida de este mundo. Entonces por eso es que yo me quería referir o quiero prácticamente poner como ejemplo, como el mismo Señor Jesucristo lo hacía, de poner el agua, que es la vida. Entonces, así como el agua es la vida, así como es la fuente de la vida, pues el Señor Jesucristo también es la fuente de vida. Entonces, por eso es que quería empezar a hablar de este tema y mirar todo lo que el Señor Jesucristo había hecho o hizo mientras que estuvo aquí en la tierra, y los ejemplos que tomó de un lado o de otro, y siempre se identificó con algún elemento para que la gente entendiese realmente quién era Él y qué era lo que Él había venido a hacer y quiénes éramos nosotros y que éramos hombres que teníamos que necesariamente depender de Él. Entonces, yo quiero ir allí a un versículo que está ahí en Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículo 37. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces dice allí un título, Ríos de agua viva. Entonces Ríos de agua viva dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que en el último día de la gran fiesta, uno se preguntaría, bueno, ¿cuál fiesta? Resulta que en ese tiempo, en ese momento, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba 8 días. Y dice que en el último día, o sea, en el último día era el gran día, porque se hacía una fiesta, se hacía como una celebración donde todos participaban y había alegría, había gozo, se danzaba. Y se habían muchas cosas en esta fiesta porque ya la terminando, era la culminación de esta fiesta de los tabernáculos. Entonces allí dice que prácticamente mirándolo en el trasfondo de que era la fiesta que se celebraba, dice que los sacerdotes cada día iban hasta el estanque de Siloé, llevaban una jarra, la llenaban allí en el estanque de Siloé con agua y la llevaban como en estilo procesión. Mucha gente los seguía, estos sacerdotes, y llegaban hasta allí a donde estaba el altar y regaban esa jarra de agua, representando o en representación de que un día iba a venir el Mesías, iba a traer el Espíritu y que desde ese momento iba a haber victoria, iba a haber un gozo porque el Mesías iba a llegar y iba a traer mucha victoria al pueblo de Israel. Y de esta manera era que celebraban, y cada día, durante esos 8 días, ellos iban al estanque de Siloé, llenaban esa jarrita y la llevaban en procesión. Aunque no estaba en la ley, eso eran rituales o ritos que se hacían y que los hacían estos grandes sacerdotes. Entonces allí es donde vemos que Jesús estaba allí, en esa fiesta, y estaba Él mirando todo minuciosamente lo que hacían los sacerdotes. Y Él sabía y se daba cuenta que aunque no estaba en la ley, eran ritos que estaban haciendo en ese momento todos estos sacerdotes. Pero entonces en el momento, o hubo un momento preciso donde Él prácticamente se dio cuenta de que los sacerdotes echaban el agua en el altar. Entonces Él dice que alzó, dice la palabra aquí, y Jesús, voy a leer el versículo 37b, y Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, Él lo estaba diciendo porque Él se quería prácticamente identificar con esta ceremonia o con este rito que estaban haciendo allí estos sacerdotes judíos.
Entonces Él les dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿cierto? Entonces dice que prácticamente que venga y beba, que beba esa fuente de agua. Y estaba queriendo decir que así como ellos tenían esos ritos, esas ceremonias y todas estas cosas que celebraban de pronto de la venida de Mesías, y aún ellos por estar como involucrados en esa ceremonia, en ese rito, no se daban cuenta que tenían al mismo Mesías ahí. Y por eso Él les dijo, el que quiera, ¿cierto? Venga y beba. Porque Él era la fuente, Él era prácticamente ese ritual que estaban haciendo, los tenían ahí. Él podía cumplir, ¿cierto? Todo rito, toda ceremonia allí en Cristo, lo tenían. Y Él era el agua, Él estaba diciendo, yo soy el agua, venga y beba, ¿cierto? Y también le sigue diciendo, el que cree en mí, como dice en la Escritura. ¿Y cómo dice en la Escritura? Pues en la Escritura habían una serie de ritos, de ceremonias para llegar a Dios. Por eso fue que el Señor le dijo o puso a Moisés que erigiera un tabernáculo para que allí pudieran llegar los sacerdotes y llegar allí a hacer descender la presencia de Dios. Pero lo que no sabían ellos, que el mismo Dios encarnado en hombre, estaba allí delante de ellos y aún ellos no lo habían notado. Entonces decía que el que cree en mí, como dice en la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, porque Él era el que traía la presencia del Espíritu Santo. Pero aún la Escritura nos sigue diciendo que esto decía el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el Señor había venido primero a morir por el pecado de cada uno de nosotros. Primero había venido a limpiar a su pueblo, a limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Y después de estar limpio, poder derramar de ese Espíritu sobre nosotros. Entonces, el agua es la fuente principal de vida, y así Jesús estaba identificando con el agua, porque Él era la fuente principal de vida. Entonces el agua que nosotros conocemos es física, es material, y a veces nosotros nos ponemos a pensar, si estamos en un desierto, estamos por allá, cuando vamos para tierra caliente o un clima que es cálido, muy cálido, pues tenemos que continuamente estar bebiendo agua, ¿cierto? Para que nuestros cuerpos funcionen bien, para que todo lo biológico de nuestro cuerpo funcione bien, y nuestro cuerpo mismo nos pide esa agua y sentimos sed, y esa es una de las señales que el cuerpo da al cerebro de sentir esta sed, para que nosotros la tomemos, la bebamos, como que satisfagamos esa necesidad que tiene en ese momento el cuerpo. Entonces esta es una parte física o material, pero también hay otra que es espiritual, y es la que también tenemos que saciar, y en esa también sentimos sed. Y va a haber mucha sed, y hombres hoy en día que viven faltos de esta sed, faltos de esta necesidad, viven acosados, viven desesperados, porque cuando da sed nosotros sentimos desespero. Y entonces, mirándolo así espiritualmente, también hay cosas que no funcionan para nuestro cuerpo, ¿cierto? Como lo espiritual. Si nuestra parte espiritual no está bien, pues no está bien nuestra parte sentimental y física. Todo nuestro cuerpo va a estar mal. Entonces podemos estar bien sentimental o físicamente, pero si estamos mal espiritualmente, no vamos a sentir esa satisfacción que solo trae el Espíritu. Entonces es necesario para la vida humana, hay una necesidad física, hay una necesidad espiritual, ¿cierto? Quiero ir allí a Jeremías, porque dice acá, Cristo es la fuente que calma la sed. Él es el único que calma la sed. Y allí en Jeremías, vamos a mirar en Jeremías 2:13, es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pues aquí que podemos verlo desde la parte espiritual, porque la parte física pues podíamos, ahí la vemos, ¿cierto? Que son como cisternas es donde se retiene el agua, así como tenemos en nuestro baño una cisterna. Entonces, o a veces en el desierto se tenían pozos, se hacían pozos, y allí prácticamente era donde sacaban el agua a los judíos, porque eran lugares desérticos, y donde podían sacar el agua de un pozo, era donde sacaban el agua para la sed física. Recordemos de que el Señor estuvo allí también con una mujer al lado de un pozo, donde Él le ofreció, o ella le ofreció agua, pero le ofreció agua física, agua material, pero Él le ofreció agua espiritual, o una fuente de agua espiritual. Entonces aquí es donde vemos que
el profeta Jeremías está diciendo que dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, allí estaba hablando el profeta de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que debido a su pecado no habían acudido a Dios, a esa fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. ¿Por qué? Porque no podían retener el Espíritu debido a su pecado, pues el Espíritu Santo pues no los podía llenar, no podía venir a ellos porque había pecado en sus vidas. Entonces dice acá, cisternas rotas que no retienen agua, porque cuando estamos en pecado, cuando el pecado venía a este pueblo, que era diferente la manera como el Espíritu Santo se manifestaba en el pueblo de Israel, entonces dice que habían cavado cisternas rotas que no retenían agua, que no podían retener el Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces allí es donde vemos que había una necesidad espiritual, y siempre el hombre ha tenido una necesidad espiritual, y por eso el Señor era que la asemejaba o la simbolizaba con el agua, porque el agua es una necesidad física, una necesidad que todo ser humano necesita, igual que la espiritual, es una necesidad que todos necesitamos, la necesidad espiritual. Entonces Cristo es la fuente, ¿cierto?, que calma nuestra sed, es la única manera. El origen de esta sed, ¿de dónde se origina la sed del hombre? ¿De dónde se origina la sed de nuestro cuerpo? Pues de nuestro cuerpo es debido a las funciones que tiene nuestro cuerpo, necesitamos continuamente de agua. Se dice que según los científicos, las personas que estudian el cuerpo humano, ¿cierto?, la anatomía humana, pues se dice que el cuerpo prácticamente tiene el 70-80%, la mayoría es agua. Al igual que la tierra, si en la tierra vemos que el 70-80% de la tierra es agua, el resto es físico o carne viva. Entonces allí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que la mayoría de nuestro cuerpo es agua. Hay una necesidad, una sed de agua. Y cuando nosotros de pronto tenemos muy bajo esos niveles de agua, pues allí es donde se produce la sed en nuestro cuerpo. Entonces, al igual en lo espiritual, debe haber una satisfacción espiritual en nosotros y también una necesidad de tomar esa agua. Entonces allí en Mateo, el Señor mismo, Señor Jesucristo mismo, lo dijo en Mateo 5, miremos este versículo 5:3, cuando Él llega y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando estaba diciendo pobres de espíritu era porque había una necesidad espiritual. Y hoy en día hay una necesidad espiritual en el mundo. Hoy en día el mundo está alejado de Dios, alejado de la presencia del Espíritu Santo y del mismo Dios soberano. Hay una necesidad en el mundo, porque el mundo dice que el origen de esta sed, ¿cuál es? Pues el origen de esta sed es que necesitamos saciar ese espíritu que hay en nosotros. Necesitamos esa necesidad espiritual, hay que saciarla. Pero como el mundo obtiene o quiere saciarse de esta necesidad espiritual, pues cree que lo va a conseguir en las riquezas, cree que lo va a conseguir en una persona, cree que lo va a conseguir en algo material, algo físico, algo que de pronto nos va a traer en determinado momento felicidad o nos va a traer satisfacción de pronto física o sentimental o emocional, pero realmente no va a llenar, esta necesidad va a seguir siempre ahí. Y muchos pensamos que de pronto el trabajar mucho, que de pronto el tener muchas propiedades, que de pronto el tener muchas cosas, muchas esposas, mucha familia, todo eso va a llenar esa sed espiritual que tenemos internamente nosotros. Y el mundo eso es lo que nos vende, ¿no? Necesidades, suplir nuestras necesidades y a través de los medios de comunicación y ofrecer muchas cosas para satisfacer nuestras cosas, que andamos de viaje en viaje, viajando y pensamos que esto va a satisfacer toda necesidad espiritual nuestra, pero realmente el mundo no está lleno, el mundo le hace falta el espíritu, le hace falta esa agua espiritual que solo Jesucristo puede brindarnos. Entonces el hombre siempre anhela apaciguar esa sed espiritual que tiene. ¿Y cómo la apacigua? Pues a través de los deseos, ¿cierto? Ya sean deseos pecaminosos, que piensan a través del sexo, a través del vicio, se refugian en diferentes formas esperando que esa necesidad espiritual la puedan calmar, ¿cierto? La puedan o pueda ser llenado de esta necesidad
podemos tener otros proyectos, planes, propósitos, y pensamos que todas estas cosas, al irlas cumpliendo poco a poco, van a llenar esa ansiedad que hay en nosotros, pero realmente pasa el tiempo, adquirimos cosas, adquirimos muchos sueños, ¿cierto? Que hay en nosotros muchos propósitos, pero hay un vacío, y ese es el vacío que hoy en día tiene el hombre. Y ese es el vacío que, a través de tantas cosas que ofrece hoy el mundo, y no han podido saciar esa sed, porque esa sed o esa parte espiritual, esa parte que es fundamental en nosotros, solo la puede llenar el Señor Jesucristo. Entonces, el origen de esta sed es de eso. Debido a nuestro pecado, sentimos y necesitamos llenar ese vacío, que solo lo va a llenar el Espíritu Santo. Solo lo va a llenar Cristo a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Entonces, hay esa insatisfacción y nos echamos la culpa unos a otros. Por eso es que vemos que vivimos en guerras. Dice el apóstol Santiago que de dónde vienen las guerras y los pleitos, que no es de nuestros deseos que combaten con nuestros, ¿cierto? Nuestros deseos mundanos. Ese deseo es el que la gente tiene insatisfacción y no lo ha podido suplir, no lo ha podido cubrir, porque solo Dios lo puede cubrir. Entonces, por eso es que necesitamos que el Señor Jesucristo venga a nuestras vidas, que el Espíritu Santo venga y llene nuestras vidas y llene ese vacío que hay en cada una de las personas y en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que vemos que la gente a través del pecado quiere satisfacer todas estas cosas. Entonces, como otro punto, también hay sed de perdón. La gente tiene sed de perdón, envidia, celos, contiendas. Todas estas cosas nombran la palabra de Dios que hay en nosotros, como seres humanos, que vivimos como un mundo vive en contra del otro, vivimos en filosofías, pensamientos, cada uno piensa una cosa y cada uno cree que está en su verdad, pero realmente la única verdad es Cristo. El único que puede satisfacer todas esas cosas es Cristo. Todo pensamiento, toda filosofía, todo lo que el hombre ha querido hacer y no ha podido llenar o suplir esa necesidad, solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, como otro punto tengo aquí, sed de perdón, porque la gente o nosotros, a través de esas riñas, de esos celos y las contiendas, necesitamos un perdón. Y si yo no soy perdonado, no me siento perdonado o no estoy amistado con Dios, entonces tampoco puedo estar amistado con el mundo. Primero que todo, nosotros tenemos que estar amistados, tenemos que estar en paz con Dios, tenemos que prácticamente ir allí al Señor y pedir perdón por nuestro pecado, por todo lo que hacemos. Y cuando yo me sienta perdonado por Dios, yo puedo perdonar a otra persona. Por eso es que muchos dicen, no, yo no lo puedo perdonar por lo que me hizo, yo no lo puedo perdonar porque esto, por lo otro. Y sentimos que de pronto tenemos derecho sobre aquellas personas que nos fallaron o aquellas personas a las cuales fallamos. Entonces, sentimos derecho de reclamar, pero realmente no perdonamos porque no nos sentimos perdonados. Cuando nosotros acudimos a Cristo, cuando acudimos a Dios pidiendo perdón por nuestro pecado, por lo que nosotros cometemos, entonces podemos asimismo ser humillados delante de Dios y asimismo también ver que otra persona, ¿cierto?, necesita de un perdón, nosotros se lo podemos también brindar, porque así como Dios brindó ese perdón a mí, yo puedo también brindar perdón, pero desde que yo no me sienta perdonado, no puedo tampoco perdonar. Entonces, necesitamos eso, y siempre necesitamos eso, un perdón de Dios. Necesitamos que Él llene o satisfaga esa necesidad de perdón en nosotros, porque si no la tenemos, vamos a seguir deambulando en este mundo, teniendo esa sed espiritual, ese deseo de llenarlo con otras cosas que realmente nos van a llevar a cada vez que nuestra vida vaya de mal en peor. Entonces nuestras vidas viven cargadas en pecados, y por eso es que hay amargura en el corazón, por eso es que nos sentimos amargados, porque no podemos realmente suplir esa necesidad de perdón en nosotros, y así mismo no podemos perdonar a otros, y nos sentimos cargados, amargados, desilusionados. Vemos que esta vida no tiene propósito, no tiene fin, y muchos acuden a la droga, al alcohol, a otras cosas que prácticamente quieren suplir esa necesidad allí, enterrados, pero lo que están haciendo es más daño a sus vidas. Entonces, el Señor dice que llama a los pobres de espíritu, pues para que vengan a Él, a esa fuente de agua viva,
a esa fuente espiritual que solo la tiene Cristo. Entonces, allí es una invitación también del Señor. Él también nos invita a que vengamos. Por eso, en el pasaje que leíamos al principio, decía, el que quiera venir, venga y beba de la fuente, ¿cierto?, de vida. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, de acuerdo a los propósitos, a las leyes, a los parámetros que el Señor nos muestra, entonces podemos ver realmente nosotros qué necesitamos, y es solamente acudir a Cristo. Entonces dice acá que una invitación universal y personal nos hace el Señor a todos los seres humanos nos está haciendo una invitación personal y universal, porque dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí lo está diciendo. Entonces, todo el que en Él crea, ¿cierto?, tendrá vida eterna y vendrá a la vida eterna. Y dice que correrán ríos de agua viva en su interior. O sea, el Espíritu Santo va a venir y va a empezar a fluir en su vida. Y va a empezar a tomar el control de su vida. Por eso es que necesitamos de ese Espíritu Santo. Necesitamos que nos llene su Espíritu. Y así poder confrontar el resto de días que nos quedan sobre esta tierra. Que dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él venció. Y Él es el único que nos puede dar la fortaleza para continuar adelante. Entonces, todo aquel que venga y beba puede saciar su sed, ¿cierto? Dice allí en Salmos, quiero ir en Salmos 42, 1, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues allí es donde vemos esa necesidad que tenía aquel salmista, que decía que como ciervo que brama por corrientes de agua, podemos ver a un ciervito cuando allí en el hábitat de él busca agua. Los animales siempre viven buscando agua, viven buscando esa fuente, ¿cierto?, de agua para alimentar, para saciar esa sed que sienten ellos, esa sed física. Entonces, allí un animalito nos lo puede mostrar. Y dice aquí que como el ciervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y eso es lo que pasa con el alma de los hombres. Eso es lo que pasa con nosotros cuando no estamos saciados de esa fuente de agua de vida y vida eterna. Entonces, por eso es que es una fuente, porque es inagotable. Y siempre que acudamos a Él, siempre que estemos dispuestos a acudir a nuestro Señor para que nos dé su Espíritu, es la llenura de su Espíritu, lo vamos a obtener. Y como hombres de Dios, como hijos de Dios, vamos a obtener esa satisfacción y vamos a empezar a vivir con gozo, ¿cierto?, de que tenemos a un Dios que se preocupa por nosotros y que hace las cosas para que nosotros obtengamos esa satisfacción espiritual en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ir a la fuente y beber. Cuando uno siente la sed, si yo tengo sed en este momento, pues yo acudo a una fuente de agua allí, una llave o un filtro donde tenga el agua allí almacenada, pues yo acudo allí para tomar el agua y saciar esa sed. Al igual tenemos que hacer todos nosotros. Tenemos una necesidad espiritual, necesitamos esa fuente de agua viva y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es que día y noche, y el Señor nos lo dejó como ejemplo, tenemos que ir a esa fuente, en la mañana, en la tarde, en la noche, ir a esa fuente para estarnos llenando continuamente, ¿cierto?, de ese Espíritu Santo que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante en las aflicciones de este mundo. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que buscarlo, que ir a esa fuente de vida y tratar de satisfacer esa sed que solo la puede llenar el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo. Por eso en la parte B de allí del versículo Juan 7:39 decía que así como como en la Escritura, ¿cierto?, que ríos de agua viva vendrán a cada una de las personas que creyesen en Él. Entonces dice que eso era porque eso lo decía del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él. Y si usted ha creído en Cristo hoy, y si usted realmente ha accedido a creer en Cristo, pues Él lo va a llenar. Él va a traer ese río de agua viva sobre su vida. Y Él va a hacer que realmente usted sea saciado
de ese Espíritu Santo que solo lo puede dar el Señor Jesucristo. Y dice que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido todavía glorificado, pues Él no había muerto. Ya después de que Él muere, acordémonos que en Pentecostés viene el Espíritu Santo, y ahí es donde trae la llenura, donde viene el Espíritu Santo y trae esa promesa que el Señor nos había dado del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces no sé qué persona esté viendo este mensaje, escuchándolo, pues yo quiero invitarlo a usted de que venga a esa fuente de vida. Así como un día sentimos sed, así como un día sentimos la necesidad de beber y tomar agua, porque nuestro cuerpo lo exige, nos lo pide, entonces asimismo nuestro cuerpo también nos está exigiendo y nos está pidiendo que debemos acudir a una fuente espiritual. Porque tal vez usted ha tenido muchas dificultades, problemas en su vida y nunca acudió a Cristo, nunca acudió a esa fuente de salvación, primero que todo, a esa fuente donde realmente sus pecados los puede colocar allí y poder quitarse esa carga del pecado que hay en su vida. Y tal vez está siendo esclavo, primero del pecado, segundo de algún vicio, de alguna situación que se está presentando en su vida. Dios puede quitar esa carga, Dios puede llevarla y ponerla allí en la cruz del Calvario, como lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda. En este momento, usted si no cree en Cristo, está perdido. Y se lo debo decir así directamente, está perdido. Sin Cristo el mundo está perdido. Pero por eso fue que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Y la pregunta sería, si usted muere hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? ¿La pasaría con Cristo o la pasaría en un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, que es el infierno? Pues hoy en día la necesidad espiritual es grande y vemos que el mundo cada día va de mal en peor y está más perdido, sumido en sus pecados, en sus filosofías, en su religión y en su propio pensamiento. Pero Dios te está dando hoy la oportunidad, a usted le está dando la oportunidad para que venga a Él, para que le abra su corazón, como dice la palabra, y para que Él venga y entre a morar en usted. Entonces, pues simplemente yo quiero guiarlo en una oración a usted que está viendo este video y que le diga al Señor simplemente con un corazón contrito, humillado y arrepentido de esta manera: amado Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de acercarme hoy a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido toda mi vida alejado de ti. Por eso es que hoy abro mi corazón a ti y te pido que entres a morar en mi vida. Séllame con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Te lo pido, amén. Si usted de corazón lo hizo, si usted se arrepintió de corazón, pues el Señor va a empezar a morar en su vida y va a empezar a guiarlo a través de su Santo Espíritu. Simplemente es dejarlo entrar y empezar a obedecerlo, empezar a leer su palabra, empezar a acudir a Él en oración. Usted puede ir directamente allá al trono de su gracia, simplemente cerrando sus ojos y acudiendo a Él, allá al trono de su gracia, y pidiéndole que por favor traiga salvación a su vida y que traiga un cambio a usted en su vida. Entonces voy a orar para terminar. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento y oportunidad que me diste nuevamente, Señor, de traer una palabra, Señor, donde mirábamos, Señor, a través de estos ejemplos, Señor, que tú eres esa fuente de vida, que tú eres quien sacia esa sed espiritual de cada uno de nosotros como hombres, Señor. Y que así como necesitamos de esa agua para suplir esa sed en nuestro cuerpo, en nuestro ser, así también necesitamos de tu Santo Espíritu para poder saciar esa sed espiritual que hay en nosotros, Señor. Y así como un día le dijiste a la samaritana que estabas buscando adoradores que te adoraran en espíritu y en verdad, Señor, queremos adorarte, queremos acudir a ti en espíritu y en verdad, y poder saciar esa sed que hay en cada uno de nosotros. Oro por aquellas personas que decidieron hoy recibirte en su corazón, que decidieron dar ese paso de obediencia y abrirle el corazón, Señor, y para que tú puedas hacer esa obra que iniciaste una vez en mí y que iniciaste una vez en cada una de las personas que un día tuvieron un encuentro personal contigo. Yo te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.